Esta es la materia de Historia Socioeconómica y Política de México y América Latina. Es la actividad 5 que comprende que es un proyecto audiovisual donde analizo las políticas económicas, la relación económica de México y América Latina con los centros capitalistas, las estructuras económicas y sociales con las cuales se inserta América Latina al mercado mundial, la división social del trabajo, la teoría del desarrollo y subdesarrollo, la teoría de la dependencia, el desarrollo del capitalismo en América Latina, políticas e industrialización y camino a la modernización, modelos económicos en México, situación de importaciones. Para hacer este trabajo me guiaré del libro de Galeano Eduardo, que es del año 2004, de la página 267 al 334, y, y de un pequeño trabajo del CEPAL, de CEPAL de 1996, La Sociología del Desarrollo. Esa es una revista, número 58, de abril de 1996, de la página 191 a la 204. También del libro de Guerras, Etapas y Procesos en la Historia de América Latina. Capítulo 4, El capitalismo dependiente, inicios de la gran expansión imperialista, crisis del Estado liberal y hegemonía de los Estados Unidos, de la página 32 a la 49. Para continuar, ¿cómo era la relación del imperialismo con las regiones de América Latina? Pues bueno, era un imperialismo que regaba con sal los lugares donde una colonia o semicolonia hubieran osado levantar una fábrica propia. La industrialización privilegió a la metrópolis. Resultaba para los países pobres incompatible con el sistema de dominio impuesto por los países ricos. A partir de la Segunda Guerra Mundial se consolida en América Latina el despliegue de los intereses europeos. A cambio de inversiones insignificantes, las filiales, o sea, los centros, las empresas madres de las grandes corporaciones saltan en un solo brinco las barreras aduaneras latinoamericanas, paradójicamente alzadas contra la competencia extranjera, y se apoderan de los procesos internos de industrialización. El capital imperialista captura los mercados por dentro, haciendo suyo los sectores claves de la industria local, conquista o construye las fortalezas decisivas, desde las cuales domina el resto. Las inversiones que convierten a las fábricas latinoamericanas en meras piezas del engranaje mundial de las corporaciones gigantes no alteran en absoluto la división internacional del trabajo. No sufre la menor modificación el sistema de vasos comunicantes por donde circulan los capitales y las mercancías entre los países pobres y los países ricos. América Latina continúa exportando su desocupación y su miseria, las materias primas que el mercado mundial necesita y de cuya venta depende la economía de la región y ciertos productos industriales elaborados, con mano de obra barata por filiales de las corporaciones multinacionales. El intercambio desigual funciona como siempre. Los salarios de hambre de América Latina contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos y de Europa. No faltan los políticos y tecnócratas dispuestos a demostrar que la invasión del capital extranjero industrializador beneficia a las áreas donde ese viejo o nuevo modelo imperialista no hace más prósperas a sus colonias, aunque enriquezca a sus polos de desarrollo, no alivia las tensiones sociales regionales, sino que las agudiza, extiende aún más la pobreza y concentra aún más la riqueza, paga salarios 20 veces menores que en Detroit y cobra precios 3 veces mayores que en Nueva York. Se hace dueño del mercado interno y de los resortes claves del aparato productivo, se apropia del progreso, decide su rumbo y le fija fronteras, dispone del crédito nacional y orienta a su antojo al comercio exterior. No solo desnacionaliza la industria, sino también las ganancias que la industria produce. Impulsa el desperdicio de recursos al desviar la parte sustancial del excedente económico hacia afuera. No aporta capitales al desarrollo, sino que los sustrae. Para ellas, la nación no es una tarea a emprender, ni una bandera a defender, ni un destino a conquistar. La nación es nada, más que un obstáculo a saltar, porque a veces la soberanía incomoda y una jugosa fruta a devorar.
Entre 1963 y 1968 fueron desnacionalizadas 50 importantes empresas argentinas, 29 de las cuales cayeron en manos norteamericanas, en sectores tan diversos como la fundición de acero, la fabricación de automóviles y de repuestos, la petroquímica, la química, la industria eléctrica, el papel o los cigarrillos. En 1962, dos empresas nacionales de capital privado, Saim-Dintel Industrias, Caixes Argentina, figuraban entre las 5 empresas industriales más grandes de América Latina. En 1967, ambas habían sido capturados por el capital imperialista. Esa es la relación del imperialismo con América Latina. Las empresas extranjeras obtenían préstamos fuera de fronteras, a un 7 u 8%, con un tipo especial de cambio, que el gobierno garantizaba en caso de devaluación del cruceiro, la moneda brasileña, mientras las empresas nacionales debían pagar cerca de un 50% de interés por los créditos que arduamente conseguían dentro de su país. Los Estados Unidos, que emplean un vasto sistema proteccionista, aranceles, cuotas, subsidios internos, jamás han merecido la menor observación del FMI, el Fondo Monetario Internacional. En cambio, con América Latina, el Fondo Monetario Internacional ha sido inflexible. Para eso nació. Desde que Chile aceptó la primera de sus misiones en 1954, los consejos del Fondo Monetario Internacional se extendieron por todas partes como pulpo, y la mayoría de los gobiernos siguen hoy en día ciegamente sus orientaciones. La terapéutica empeora al enfermo, para mejor imponerle la droga de los empresitos y las inversiones. El FMI proporciona préstamos o da la impredecible luz verde para que otros los proporcionen. Nacido en Estados Unidos, con sede en Estados Unidos y al servicio de Estados Unidos, el fondo opera, en efecto, como un inspector internacional, sin cuyo visto bueno la banca norteamericana no afloja los cordones de la bolsa. El Banco Mundial, la Agencia para el Desarrollo Internacional y otros organismos filantrópicos de alcance universal también condiciona sus créditos a la firma y el cumplimiento de las cartas de intenciones de los gobiernos ante el omnipotente organismo. La burguesía nacional latinoamericana tiene, bien es cierto, vocación de rentista, y no ha puesto diques considerables a la avalancha extranjera sobre la industria. Pero también es cierto que las corporaciones imperialistas han utilizado toda gama de métodos del arrasamiento. El bombardeo previo del Fondo Monetario Internacional facilitó la penetración. Así se ha conquistado empresas mediante un simple golpe de teléfono, después de una brusca caída en las cotizaciones de la bolsa, a cambio de un poco de oxígeno traducido en acciones, o bien ejecutando alguna deuda por abastecimientos o por el uso de patentes, marcas o innovaciones técnicas. La experiencia demuestra que el producto de la venta de una empresa nacional muchas veces ni llega a su destino y queda rindiendo intereses en el mercado financiero del país comprador. Como las filiales de las grandes corporaciones multinacionales integran una estructura mundial, pueden darse el lujo de perder dinero durante un año o dos, o el tiempo que fuera necesario. Bajan pues los precios y se sientan a esperar la rendición del acosado. Los bancos colaboran con el sitio. La empresa nacional no es tan solvente como parecía. Se le niegan víveres. Acorralada, la empresa no tarda en levantar la bandera blanca. El capitalista local se convierte en un socio menor o en funcionario de sus vendedores, o conquista la más codiciada de las suertes, cobra el rescate de sus bienes en acciones de la casa matriz extranjera y termina sus días viviendo gordamente una vida de rentista. ¿Qué es el duping? El duping es una práctica desleal, la cual consiste en bajar los precios de ciertos productos para eliminar a la competencia. Resulta ilustrativa la historia de la captura de una fábrica brasileña de cintas adhesivas, la Adesite, por parte de la poderosa Unión Carbide. La Scott, conocida empresa con sede en Minnesota y tentáculos universales, empezó a vender cada vez más baratas sus propias cintas adhesivas en el mercado brasileño. Las ventas de la Adesite iban descendiendo, los bancos le cortaron los créditos,
La Scott continuaba bajando sus precios. Cayeron un 30%, después un 40%, y apareció entonces la Unión Carbide en escena. Compró la fábrica brasileña a precio de desesperación. Posteriormente, la Unión Carbide y la Scott se entendieron para repartirse el mercado nacional en dos partes. Dividieron a Brasil a la mitad para cada una y de común acuerdo elevaron el precio de las cintas adhesivas en un 50%. La propia Organización de Estados Americanos reconoce que la abundancia de recursos financieros de las filiales norteamericanas en momentos de muy escasa liquidez para las empresas nacionales ha propiciado en ocasiones que algunas de esas empresas nacionales fuesen adquiridas por intereses extranjeros. La penuria de recursos financieros, agudizada por la contracción del crédito interno impuesta por el Fondo Monetario, ahoga a las fábricas locales. La canalización de los recursos nacionales en dirección a las filiales imperialistas se explica en gran medida por la proliferación de las sucursales bancarias norteamericanas que han brotado como los hongos después de la lluvia durante estos últimos años a lo largo y ancho de América Latina. La ofensiva sobre el ahorro local de los satélites está vinculada al crónico déficit de la balanza de pago de los Estados Unidos, que obliga a contener las inversiones en el extranjero y al dramático deterioro del dólar como moneda del mundo. América Latina proporciona la saliva, además de la comida, y los Estados Unidos se limitan a poner la boca. La desnacionalización de la industria ha resultado un regalo. En América Latina, el establecimiento y consolidación de las relaciones capitalistas fue consecuencia del extraordinario crecimiento de la economía latifundiaria de exportación, en función de los intereses de la burguesía no manufacturera y de las necesidades de las grandes potencias industriales. Ese proceso estuvo favorecido por la capacidad de la burguesía comercial latinoamericana para aprovechar y conservar en su acumulación formas de producción y explotación precapitalistas. Ello explica la liquidación de las artesanías y su sustitución por las mercancías importadas de los países europeos y Estados Unidos. Estos problemas se relacionan con las limitaciones de las revoluciones burguesas en América Latina y la formación de un capitalismo dependiente. Aquí el desarrollo capitalista siguió el deterioro impuesto por la oligarquía exportadora asociada y subordinada al capital extranjero, por lo cual no se pudo generar un crecimiento industrial, sino un capitalismo deforme. Las causas que imposibilitaron un desarrollo capitalista integral y la creación en el siglo XIX de una completa industria nacional no solo se relaciona con las inmaduras condiciones internas, sino también con la decisiva influencia del factor externo. Nos referimos a la desfavorable coyuntura histórica, pues ya se organiza una división mundial capitalista del trabajo, que coincidiría a los países más atrasados a ocupar el lugar de simples exportadores de materias primas y artículos no elaborados en un injusto orden internacional que aún perdura. Esta relación desigual fue impuesta a fines del siglo pasado, mediante la dominación por parte de las potencias imperialistas de los sectores claves de la economía latinoamericana, que cercenó cualquier posibilidad de desarrollo independiente. Con ello, la economía de América Latina experimentó un crecimiento notable, pero deformado, y se hizo más vulnerable a las crisis capitalistas. Los países latinoamericanos se desenvuelven desde fines del siglo XIX, en un contexto histórico mundial caracterizado por la introducción de los núcleos del sistema capitalista metropolitano en su proceso de producción y no solo como se había hecho hasta entonces, limitado a la esfera de la circulación. Con esa modificación, las potencias industriales, en respuesta a las necesidades de sus monopolios, se convirtieron ya no solo en exportadores de mercancías, sino también de capitales, dando origen a una agresiva política recolonizadora. Paralelamente, cobraba fuerza la lucha de las grandes potencias industriales por la posesión de las fuentes de materias primas, los mercados y por un nuevo reparto del mundo. Para la América Latina, los efectos de ese proceso fueron múltiples.
La penetración del capital extranjero impuso a este continente una estructura socioeconómica dependiente, en un esquema de división internacional del trabajo, en la cual se asignó a las naciones latinoamericanas la simple condición de exportadores de materias primas y alimentos e importadores de mercancías elaboradas. Las bases de esta desigual relación fueron creadas mediante el dominio por parte del capital extranjero de la producción, el transporte y la comercialización de los artículos latinoamericanos, liquidando cualquier posibilidad de desarrollo propio.